Bueno, esta semana empezamos a estudiar funciones complejas. Son funciones de variable compleja y que toman valores complejos. Un ejemplo es esta función f de z va a z conjugado, o sea que toma un complejo y lo manda a su complejo conjugado. Otra forma de ver esta función es pensarla como una función de R2 en R2 que a f de x más y por y lo manda en x menos y por y, porque esta es la manera de representar un complejo cualquiera y este es su complejo conjugado. De esta manera, vista como función de R2 en R2, también la podemos pensar como un par, en lugar de escribirlo con esta notación, lo escribimos como un par x y la función es x, menos y. Esto siempre lo podemos hacer en general. En general, tenemos una función f de z, la podemos pensar como una función de R2 en R2, simplemente escribiendo f de x más y por y es igual a u de x más y más i b de x más y, o también en este contexto sería f de xy igual a u de xy b de xy. ¿No? Sabemos que cuando uno tiene una función que cae en R2, se puede representar como con dos funciones que van de R2 en R. O sea, u y b son las funciones coordenadas, van de R2 en R, cada una. Entonces, es una función de dos variables reales o de una variable compleja. ¿Ok? Entonces, recuerden que para una función, en general de Rn en Rm, pero en particular en este caso de R2 en R2, tenemos la noción de diferenciabilidad. ¿Tá? La voy a recordar aquí. Como estamos estudiando funciones complejas, me voy a restringir al caso de una función de R2 en R2. ¿Tá? Y recordar que f es diferenciable en x0. x0 en omega, voy a suponer que la función, en lugar de estar definida en todo R2, está definida en alguna región abierta de R2, ¿ok? Y f es diferenciable en el punto x0 si podemos escribir f de x igual a f de x0 más el diferencial en x0 de f en x menos x0 más un r de x0 tal que r de x0 sobre la norma de x menos x0 tiende a 0 cuando x tiende a x0. Y esto es para todo x suficientemente cerca de x0. ¿Está bien? Entonces, una función es diferenciable si uno puede estimar el valor de la función f en un punto cercano, conociendo el valor de f en un punto y el diferencial de f en un punto. El diferencial, recuerden que es una transformación lineal que va de R2 en R2. ¿Está? Entonces, en definitiva, una función es diferenciable si existe una transformación lineal tal que permite escribir f de x de esta manera en un entorno del punto x0. Bien.
Entonces, esta noción de diferenciabilidad para una función de R2 en R2, si vamos al ejemplo que teníamos de z conjugado, por ejemplo, f de z igual z conjugado es diferenciable como función de R2 ya que recuerden que f de xy la podíamos escribir como x menos y, y como cada función coordenada es diferenciable, la función es diferenciable. Ahí sí están un poco con dudas sobre esto, tienen que ir a repasar el curso de cálculo 2. Pero de hecho, cuando las funciones coordenadas son diferenciables, que estas evidentemente lo son, la función es diferenciable. De hecho, el diferencial en un punto cualquiera, xy de f, es esta matriz 1, 0, 0, menos 1. Porque recuerden que para hacer el diferencial hay que poner el gradiente de cada una de las funciones coordenadas. Entonces acá está la derivada respecto de x, la derivada respecto de y acá la derivada respecto de x y la derivada respecto de y. Bueno, pero entonces el punto aquí, lo que queremos empezar a estudiar es que hay otro concepto que está relacionado de alguna manera con la derivada, que es aplicable a funciones complejas, que no es el de diferenciabilidad. Es decir, uno podría estudiar este límite, ¿no? Entonces observar el límite cuando z tiende a z0 de f de z menos f de z0 sobre z menos z0 tiene sentido en C. Es decir, al ser los complejos un cuerpo, tiene sentido la resta, la división, entonces este límite lo podemos estudiar. Que obviamente a lo que les tiene que sonar es a la derivada real, ¿verdad? Esto es cuando uno estudia una función de una variable real, es la cuenta que hace para calcular la derivada. Entonces, bueno, ¿cómo se relacionan estas dos nociones? La diferenciabilidad de f como función de R2 y esto que podríamos ponerle como nombre f' de z o la derivada compleja, ¿tá? ¿Cómo se relacionan estos dos conceptos? Ajá. Es lo mismo, por ejemplo, uno se puede preguntar, ¿son equivalentes las dos nociones? Es decir, una función es diferenciable si solo si existe este límite en el punto, ¿tá? Entonces lo que voy a hacer es calcular este límite para la función esta que estamos estudiando, f de z igual a z conjugado, y ver qué nos da, ¿tá? Recuerden que como función de R2 es diferenciable en todo R2. Ajá, estas funciones x y menos y son diferenciables en todo el plano y por lo tanto la función f es diferenciable en todo R2. Así que voy a calcular este límite en 0 para ver qué obtengo.